Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente al Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de cómo quedó reflejado en este precioso acervo documental que es el patrimonio documental de nuestra ciudad, el Año Nuevo, a partir, por supuesto, de que se tiene una memoria eh, al estilo occidental. Quiero decir que a partir del siglo XVI, de la década de 1520, hasta pues, el siglo XIX y siglo XX, que es el periodo que abarca este archivo. Muy bien, pues primero habría que comenzar diciendo que esta conmemoración, o mejor dicho, este cambio calendárico que implica el Año Nuevo, no ocurría de la misma forma en la antigua Ciudad de México, porque su periodización era un poco distinta. Para el calendario mesoamericano, en la cuenta mexica, estaríamos iniciando la veintena número 16, o sea, estaríamos aproximadamente por ahí de como 40 días antes de lo que implicaría el fin del ciclo, los 5 días aciagos y el inicio del nuevo ciclo. Así que esto seguiría dando por ahí de febrero, de los primeros días de febrero. Pero no es así en el mundo occidental. Así que en el siglo XVI debió implicar un cambio sustantivamente notable para la sociedad mexica, ya en 1500, a partir de 1522. Recordemos que la caída de Tenochtitlan ocurrió en agosto del 21, y a partir del 1522 esta renovación que tiene que ver con el Año Nuevo tuvo que comenzar a ocurrir. Pero ocurría, sin lugar a dudas, en los espacios castellanos, en los espacios donde estaban los españoles, y primordialmente en el Ayuntamiento de México. El archivo Carlos de Sigüenza y Góngora, el archivo histórico Carlos de Sigüenza y Góngora, conserva los registros documentales a partir del 8 de marzo de 1524. Así que el primer año nuevo que vamos a encontrar en el archivo es el año nuevo de 1525. Les comparto que la acción más importante que realizaba el ayuntamiento en ese momento preciso del año, en el primer día del año, el 1 de enero, era la elección de los alcaldes, de las autoridades municipales. Habría que aclarar que el Ayuntamiento de México, ya sabemos, tenía una jurisdicción enorme. A donde quiera que llegaran los españoles en Nueva España, en este momento, se representaban aquí, en el Ayuntamiento de la Ciudad de México, que todavía le llamaban en los documentos Temixtitlan. Bueno, pues este ayuntamiento se renovaba año con año, y el día de la elección era el 1 de enero. De ahí que fuera, como les comento, el suceso más trascendente que se refleje en los documentos de este archivo. Por ejemplo, aquí nos refiere que en el año de 1525, el domingo 1 de enero de 1525, dice así: este día, estando juntos en cabildo e ayuntamiento en las casas del señor gobernador, los señores licenciado Alonso Suazo, el señor gobernador era Hernán Cortés, y sus casas eran
estaban en el lugar donde hoy está el Nacional Monte de Piedad, en 5 de Mayo y República del Brasil. Muy bien, pues entonces, en las casas del señor gobernador, los señores licenciado Alonso Suazo, Gonzalo Salazar, Pedro Armíndez Chirino, factor y veedor de sus majestades tenientes de gobernador en nuestra Nueva España, Gonzalo de Ocampo, alcalde de esta ciudad, Rodrigo de Paz, Alonso Charamillo, Bernardino Vázquez de Tapia, regidores, los dichos señores oficiales de su majestad, presentaron una elección de los alcaldes, regidores y otros oficiales que han de ser en esta ciudad, este dicho año, firmado de su nombre del dicho señor gobernador, refrendada de Alonso Valiente, por los dichos señores tenientes, alcalde, regidores, fue la dicha elección obedecida y cumplida, las personas en ellos contenidas fueron recibidos a los dichos oficios. Muy bien, pues, primer punto, la elección no era para nada una elección popular, ni siquiera era una elección al interior del cabildo. Era la designación que realizaba, en este caso, el gobernador, Hernán Cortés. Hernán Cortés señalaba quiénes habrían de ser los funcionarios en el ayuntamiento de la ciudad, y ese día, el 1 de enero de 1525, los refrendó el cabildo. Bueno, pues así fue por varios años, y bueno, pues podríamos señalar también que cuando no era el lunes 1, podía ser el día 2 de enero, pero siempre tenía que ser el día más cercano al 1 de enero. Miren, por ejemplo, en 1526 también fue el 1 de enero, igual 27. El 28 también, 1528. 1529 también. Pero más adelante nos vamos a encontrar con algunos señalamientos en donde se realiza esta elección, algunos documentos, mejor dicho, en donde nos encontramos que esta elección se realiza el 2 de enero. Y además, una vez que Cortés dejó de tener poder, sí comenzaron a llevarse a cabo algunas elecciones al interior del cabildo, es decir, entre los propios regidores y alcaldes, se realizaba la elección, pero además comienzan a aparecer elecciones ese mismo día de algunos funcionarios que van a ser muy importantes. Por ejemplo, en el caso del año de 1600 años, se elige ya alcalde de Mesta, que es el funcionario, o que era el funcionario, que se encargaba de coordinar y regir el abasto de carne, entre otras situaciones. Díganme si no era un nombramiento realmente importante. Bueno, y por supuesto que había una pugna entre la corona, representada por el virrey, y la audiencia también, y el ayuntamiento, que representaba los intereses de los vecinos. Esta pugna se va a reflejar también en las actas de cabildo, así que en esos años en donde no habría acuerdo, el año comenzaba con una discusión realmente importante entre estos grupos de poder. Esto fue así prácticamente durante todo el periodo virreinal. Se van eligiendo los funcionarios primordialmente en un principio, es decir, en la primera mitad del siglo XVI, primordialmente entre los conquistadores. Ahí van siendo ellos las autoridades. Así que los años nuevos eran también los años de los conquistadores y sus descendientes, por supuesto. Ya en el siglo XVII,
va dándose un fenómeno, y desde la segunda mitad del siglo XVI, va dándose un fenómeno y un ritual que es muy importante para el contexto de cómo se iniciaba el año. Se daba lectura a las ordenanzas del ayuntamiento, esto es al reglamento interno del ayuntamiento, y después se hacían las elecciones. Así aparece pues reflejado en los documentos del siglo XVI en el archivo histórico de nuestra ciudad. Claro, por ejemplo, miren, aquí en el caso de 1606, la elección del cabildo se realizó un sábado 2 de enero, por ponerles un ejemplo. Y se iniciaban propiamente las actividades y las discusiones y el trabajo del ayuntamiento. En los años posteriores, por ejemplo, ya en el siglo XVIII, se van colocando en el marco de la elección, que era, como les digo, la actividad primordial, principal del Año Nuevo, algunos elementos novedosos, y estos van a cambiar radicalmente a partir de 1812, en América, en Nueva España, en 1813, con la entrada en vigor de la Constitución de Cádiz. A partir de ese momento, el ayuntamiento va a ser un ayuntamiento constitucional y se va a comenzar a hacer las elecciones con un carácter, pues, ya de alguna forma popular. Por ejemplo, se comenzó a utilizar un sistema de elecciones en 2 etapas, que no eran propiamente primarias y secundarias, pero, o como las conocemos hoy, o no se asemejaban del todo a las elecciones primarias y secundarias que conocemos hoy, pero sí había 2 etapas. Una en la que por parroquia los habitantes, los jefes de familia, nombraban electores. Y estos electores, a su vez, nombraban a los alcaldes y a los regidores. Es curioso, fíjense, en toda la época virreinal, o casi toda la época virreinal, la elección de regidores no era viable, porque, de acuerdo a la tradición española, los regidores solían serlo vitalicios, porque eran integrantes de la nobleza, mientras que los alcaldes eran funcionarios subordinados a los corregidores, al ayuntamiento. Hoy en día eso es al revés, justo al revés en México. Se conoce un alcalde, o al presidente municipal se le llama alcalde, y a los encargados de la administración general de los municipios se les llama regidores, que son los que rigen, digamos, y administran el ayuntamiento. Pero bueno, me están viendo que estoy tomando por acá alguna cosa, porque voy a comentarles que será ya en la época independiente cuando se generen los más antiguos testimonios de la preparación de estas elecciones populares o medianamente populares, por lo menos parroquiales. Por ejemplo, conservamos en en el archivo histórico de nuestra ciudad documentos de preparación de las elecciones correspondientes al año de 1821, año en que se eligió pues un ayuntamiento que terminó el año ya con una patria independiente.
con un país independiente. Esa preparación estaba realizándose hace 200 años, aproximadamente, porque en el mes de diciembre era que se llamaba a los electores. Y bueno, pues para poner un ejemplo de lo que ocurría en esa etapa, les quiero contar que se conserva en el archivo histórico de nuestra ciudad documentos referentes a la elección, por ejemplo, del año 1823, del ayuntamiento que regiría al año siguiente, en 1824. Y comenzaron a prepararse en diciembre. El 11 de diciembre de 1823 aparece este anuncio, este aviso que ustedes ven en la pantalla, que ustedes verán en la pantalla, donde se comunica quiénes van a ser los presidentes de las juntas parroquiales para la elección, el nombramiento de los electores por parroquia. Y bueno, pues aquí están sus nombres y los nombres de las plazuelas, por ejemplo, la Tlaxpana, la plazuela de San Miguel, la plazuela de Santa Catarina, la plazuela de la Santa Veracruz, la plazuela de San José, de Santa Ana, de Santa Cruz y Soledad, de San Sebastián, de Santa María, de San Pablo, de Santa Cruz, Acatlán, de Salto del Agua, de Santo Tomás y de San Antonio de las Huertas. En esas parroquias era donde se habría de realizar la elección, o mejor dicho, en esas plazuelas se habría de instalar la mesa de votación. Hay documentos muy bonitos aquí en el archivo relativos, por ejemplo, a las elecciones de 1829 que nombrarían al ayuntamiento de 1830 con pues unos dibujos preciosos que ustedes pueden ver en su pantalla a lápiz con una letra magnífica, y además también nos informan de los resultados. En este documento en particular nos informa de los resultados de esa votación. Se nombraron en esa ocasión 6 alcaldes y 8 regidores más un síndico. Un síndico que era el abogado, el representante legal del ayuntamiento. Pues bien, hay también otros documentos muy bonitos y muy importantes relativos a estas elecciones. Quiero, por ejemplo, destacar este cartel que ustedes verán con los nombramientos de los señores alcaldes y los señores regidores, y además los ramos de la administración, quiere decir los departamentos que dividían, o mejor dicho, las divisiones en que distribuían las responsabilidades de atención del ayuntamiento de aquella ciudad, en este caso de 1833. Con ramos tales, les voy a leer solamente algunos así salteados: aseo y limpieza de calles, de los barrios, el ramo del alumbrado, el ramo de la Diputación de Hacienda, el ramo de educación y escuelas públicas. Muy importante, porque una de las labores más recurrentes, o mejor dicho, de las que generaron una documentación más abundante, es la relativa a la educación, a la atención de las escuelas. Escuelas para niños, amigas municipales para niñas. De teatros, por ejemplo, de lotería. Y algo muy importante y muy interesante también para nuestra etapa, porque era el momento de que se anunciaba quiénes serían los integrantes de la Junta Municipal de Salud, de Sanidad le llamaban, Junta Municipal de Sanidad, que tenía
2 capitulares, un párroco, muy importante porque estamos hablando de una sociedad que vivía muy pendiente de la religión católica. Facultativos, quiere decir médicos, eran 2, y también estaban integrados en esta Junta Municipal de Sanidad 2 vecinos. Uno de ellos era presbítero, pero el otro sí era un vecino. O sea, era una junta muy representativa de esa sociedad. Los capitulares, les digo, eran integrantes al mismo tiempo del ayuntamiento, un alcalde y un regidor. El párroco, que bueno, pues era el párroco de la capital. Y los facultativos, es decir, los médicos, eran 2 y 2 vecinos. Este anuncio se publicó el 2 de enero de 1833. Salió con esta fecha de 2 de enero porque la elección también fue realizada un 2 de enero. Bien, pues así vamos a ver que se va a elegir a los ayuntamientos y esta va a ser la actividad más importante del Año Nuevo en la Ciudad de México durante siglos. Tendría que llegar el siglo XX, su individualismo y su tendencia al consumo y a la comercialización, para que el Año Nuevo se convierta en una fecha, pues más bien de eso, como de fiesta familiar, de brindis, etc. Es muy curioso, pero no son abundantes en absoluto, ni se dispara de ninguna manera la ocurrencia ni de delitos ni de desmanes, ni se reportan tampoco estas grandes fiestas en las calles o en las plazas para el Año Nuevo en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Y será hasta el XX en que la ciudad se asuma como una fiesta especial esta ocasión del Año Nuevo. Este Año Nuevo sí es especial, porque es importante que nos quedemos en nuestra casa para que podamos mantener la esperanza de que pronto podamos volver a salir, a apropiarnos de las calles de nuestra ciudad, a abrazarnos y a estar juntos. Por lo pronto, les deseamos desde aquí, desde el Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora, un muy feliz y muy próspero año 2021. Esperamos que sea mejor para todas y todos. Lamentamos mucho que las personas que pues ya no están ahora con nosotros, pero pues tenemos que continuar y vamos hacia adelante. Estamos seguros de que 2021 será un mucho mejor año para todas y todos. Nos vemos en la próxima cápsula, en el próximo video, y por lo pronto reciban un abrazo fraterno de la Secretaría de Cultura y del Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. Hasta pronto.